Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien, disfrutando de este tiempo de pandemia. Y vamos a continuar en esta oportunidad estudiando el libro de Santiago. Hoy vamos a terminar con el capítulo 2 y cuando comenzamos el capítulo 1 comenzamos hablando sobre las pruebas, sobre cómo vencer la tentación, sobre cómo nuestra fe tenía que estar también fundada y ser sin acepción de personas en el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a continuar hablando y el tema de hoy que le puse el nombre a este devocional es ¿la fe falsa o verdadera? Entre signos de preguntas, ¿no? Vamos a hablar sobre, en la última parte del capítulo 2, cómo Santiago dividía o nombraba 3 clases de fe. Y vamos a orar para comenzar, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo nuevamente de poder estar en esta página, por las redes, que sea de bendición para los oyentes que puedan escuchar este tiempo, Señor, tu palabra, y que hables a los corazones de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, en el capítulo 2 de Santiago, a partir del versículo 14, dice, el título de mi Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Y vamos a leer primeramente, saben que la Biblia habla mucho en cuanto a esa palabra, que es una palabra tan profunda, que tiene 2 letras, pero a su vez es sumamente profunda, porque la fe determina nuestro futuro eterno, ¿no? Hay muchos versículos de la Biblia que hablan sobre la fe. Por ejemplo, a los que somos sus hijas, que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. También dice que somos salvos por fe, por gracia, y que también nos escogió por fe para buenas obras. También en 2 Corintios 5:7 dice que el creyente debe andar por fe, no por vista, ¿no? Y hay un capítulo en Hebreos 11:6, que es el capítulo por excelencia de la fe, donde nombran muchísimos personajes bíblicos que han demostrado su fe. Y vamos a pensar y a meditar un poquito en ese tema, ¿no? Y acá pensando, cuando estudiaba este libro de Santiago, y el autor que leí de los libros para poder profundizarlos, me llevaba a pensar, el autor decía, se cuestionaba, o se preguntaba, mejor dicho, no cuestionaba, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Es necesario hacer obras para poder ser salvos? ¿Cómo demuestro mi fe? Entonces Santiago hizo hincapié en pocos versículos, del 14 al 26, vamos a leer hoy del capítulo 2, en 3 clases de fe diferentes. Y vamos a ver cuál es la primera de esas clases, ese tipo de fe que Santiago explica acá. Y dice así en el versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y la primera clase de fe que Santiago explica acá es la fe muerta. Fe muerta. ¿Por qué? Porque este tipo de fe que Santiago hace una comparación acá entre la fe, entre cómo es la fe y la actitud que tenemos ante cuando vemos una persona, un hermano, dice acá que tiene necesidad. Esa comparación de, bueno, yo veo al hermano que tiene necesidad y digo, bueno, sí, andá, saciate, calentate, saciate, pero no hago nada al respecto. No le brindo quizás una pequeña ayuda, una contribución. Y esa ilustración de esa fe, de ese
conocer y saber sin la obra, Santiago describe a la fe de esa manera, que es una fe muerta. ¿Por qué? ¿Por qué es una fe muerta? Porque solamente es una fe que está en el intelecto. La fe muerta, dice Santiago, que solo tuvo una experiencia intelectual. Él sabe, escuchó hablar seguramente de Jesucristo que murió en la cruz por sus pecados, pero solamente queda en que sabe, en el conocimiento. Solamente tiene una información intelectual. No hay un cambio de vida, no hay una relación, no hay una decisión, no hay una entrega de corazón. Seguramente la persona que tiene una fe muerta es una persona que jamás recibe a Cristo en su corazón y tampoco manifiesta en sus obras que Jesucristo es su Salvador, porque no hubo un cambio de vida, no se reflejó esa fe, ese conocimiento intelectual en la práctica de su vida diaria, ¿no? Y esta comparación que Santiago hace en cuanto a la fe muerta, cuando vemos a un hermano padecer necesidad y no le ayudamos, es muy ilustrativa, ¿no? También es un tema para tocar la ayuda a los hermanos, pero el énfasis hoy es en los tipos de fe. Después en otro momento hablaremos sobre ese tema. Vamos a ir a leer en Gálatas para afirmar un poco esto. Dice Gálatas 5:6, dice lo siguiente. 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe te lleva a actuar, la fe obra por el amor. Dice, o sea que una fe que no es muerta te lleva a actuar. Por eso hace esta comparación Santiago, ¿no? Y esta fe muerta que Santiago describe acá en la primera parte desde el versículo 14 al 17, es esa fe que no obra por el amor. No es una fe movida por el amor. Es allí, quedó solamente en el intelecto, en la mente. Y continuemos, otro tipo de fe. Desde el capítulo 2, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y acá, en estos dos versículos, Santiago describe otra clase de fe. Es una fe demoníaca. El título que le puso el autor que estuve estudiando la llamó fe demoníaca. Y también, bueno, acá Santiago lo ilustra, ¿no? Lo compara esa fe con los demonios, con la fe que los demonios tienen. ¿Y los demonios qué creen? Busqué algunos datos en cuanto a qué creen los demonios. Los demonios creen en la existencia de Dios. Ellos saben que Dios existe. Por ejemplo, en Marcos 3, 11 y 12, ellos reconocían que Jesús es el Hijo de Dios. También creen en la existencia de un lugar de tormento, como cuando el Señor expulsó a la legión de demonios que tenía el endemoniado Gadareno, les pidió por favor que no los tire al abismo, que no los tire a ese lugar, sino que los envió al despeñadero, ¿no? al hato de cerdos, perdón. Ellos le clamaron, no nos envíes al abismo. Ellos son conscientes de que realmente existe un lugar de tormento, ¿no? Y se someten a la autoridad de la palabra de Dios, se someten a la autoridad de Dios. El Señor Jesús, si revisamos los milagros, cuando Él ordenaba, cuando liberó a muchos endemoniados en su ministerio acá en la tierra, con su palabra era suficiente para que abandonen ese cuerpo donde estaban poseídos, ¿no? O sea que los demonios también tienen un tipo de fe, pero esa fe, ellos creen, saben que es Dios, saben que existe un lugar de tormento, saben que Dios es real y saben que tiene autoridad, y dice, los demonios también creen y tiemblan. O sea que no solamente lo tienen en el intelecto, sino también en las emociones.
pero queda ahí nomás. Los mueve quizás a sentirse mal, a sentirse con temor, como creen y tiemblan. En este caso los demonios tiemblan. Y esa es la fe demoníaca, ¿no? La fe que solamente mueve nuestras emociones, no mueve nuestra voluntad, no nos lleva a hacer algo, una obra conforme a la palabra de Dios, ¿no? No hay un cambio de vida, no hay una vida vacía. Y acá en Santiago 2:18, cuando lo leímos anteriormente, dicen que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Él nos hizo nacer por medio de la fe. Pero esta fe demoníaca, no hay un cambio, no hay una vida que realmente se refleje en lo cotidiano. Es pura emoción. Cuando vienen las tormentas o cuando vienen las dificultades, la fe decae. Solamente es una fe que buscamos a lo que nos hace sentir bien en el momento, lo que nos hace mover nuestras emociones. Queremos buscar la luz en cosas que realmente no existen, queremos buscar lo que nos satisface emocionalmente y no lo que nos lleva a la obediencia de su palabra, ¿no? Y esta fe demoníaca no se refleja lo que dice en Santiago 2:18, que nos hizo renacer a través de la palabra, porque solamente queda en la emoción. Tampoco tiene buenas obras, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No hay obras en una fe que solamente está basada en el intelecto y en la emoción, que es lo que realmente es para lo cual el Señor Jesucristo murió, ¿no? Y el tercer tipo de fe, la última que Santiago describe acá, vamos a leer desde el versículo 20, Santiago 2, 20 al 26. Y dice lo siguiente: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No existe una fe que no demuestra lo que creemos, es una fe muerta, no tiene vida en sí misma. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, vos también, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y acá Santiago habla del último tipo de fe. Son tres: la fe muerta, la fe demoníaca y la fe verdadera, la fe dinámica, verdadera. Y esta fe verdadera tiene un cambio de vida. Hay obras que se muestran, que se reflejan la fe. No es una fe muerta, que queda en el intelecto, que queda en la emoción, en el temor y no actúa en consecuencia. No, es una fe que se demuestra con hechos, con obra, con una vida, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, en nuestro diario pensar, en nuestro diario sentir, en lo cotidiano, en la vida diaria. Esa es la fe dinámica, la fe verdadera. ¿Y saben? Está basada en qué esa fe verdadera. Está basada en la palabra de Dios. Está basada en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Está basada en la obediencia a la palabra de Dios. Y tiene que ver con la voluntad. Yo entiendo, yo siento el deseo y actúo en consecuencia, ¿no? Tienen que estar las tres. Vamos a leer Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos enseña y nos ayuda a crecer en esa fe verdadera, para saber qué es lo que Dios dice, ¿no es cierto? Y vamos a leer Tito 1:16, dice lo siguiente. Tito 1:16, bueno, hablando de la fe muerta, ¿no? Anterior, de la fe demoníaca,
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los que tienen una fe muerta, una fe demoníaca, son reprobados en cuanto a toda buena obra. No tienen buenas obras. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Más claro imposible. Y en el versículo 2:14 de Tito dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, ¿no? El Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz, purificó para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa fe verdadera nos tiene que llevar a tener buenas obras. Hay muchos tipos de obras. Hay obras de las tinieblas, están las obras de la carne, las obras de la ley, las obras malas. Pero Él nos eligió para las buenas obras. Mientras estamos en este cuerpo todavía seguimos teniendo esos deseos de ser las obras de la carne. Pero el Señor Jesús nos escogió para esas buenas obras, ¿no? Esa fe verdadera tiene que ver con las buenas obras. Y yo decía, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Qué es una buena obra? ¿No? ¿Cuál es la vara para medir una buena obra? La palabra de Dios, ¿no? ¿En qué creo? ¿Y qué es lo que creo? ¿Yo en qué creo mi salvación? ¿En qué baso mi salvación? ¿Baso en mi fe, en lo que siento en el momento, en lo que siento, en mis emociones? ¿O sé que el Señor Jesucristo murió por mí? Y abarca la voluntad. Creemos solamente en la fe salvadora a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con la mente entendemos que Él murió en la cruz por nosotros. Con nuestro corazón sentimos esa necesidad y el deseo de recibirlo, de conocer la verdad, y actuamos en consecuencia, ¿no? Y volviendo al ejemplo de la fe dinámica y verdadera, de los ejemplos que volvemos a Santiago, que escribió acá el ejemplo de fe de Abraham y de Rahab, ¿no? Abraham y Rahab demostraron su fe en la obediencia. Abraham, Dios le pidió que se vaya de su tierra, de su parentela, eso lo pueden leer en Génesis, y él obedeció. Después le dijo que iba a tener un hijo y él era una edad avanzada, hasta que llegó Isaac. Y después Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio. Y Abraham obedeció. Y vamos a ver qué dice Hebreos 11 en cuanto a la fe de Abraham. En Hebreos 11 dice lo siguiente. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y en el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fe que tuvo Abraham! Porque él dijo: ¿cómo? En Isaac se me va a llamar descendencia y tengo que sacrificar, pero no. A Isaac, que en él iba a tener descendencia, él obedeció. Y cuenta la historia bíblica que después el Señor le habló desde la zarza y se proveyó un cordero para el holocausto, ¿no? Y Abraham está si leemos el capítulo 11 de Hebreos, están los héroes de la fe. Y en esta lista está Abraham, demostrando esa fe dinámica, esa fe verdadera que obró por la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Y el otro ejemplo que tenemos es Rahab la ramera. Cuando se conocen la historia, los espías que envió Josué para hacer un estudio de campo, para ver la tierra, para poder poseerla, todos, obvio, en Jericó estaban todos muy asustados porque habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos, que abrió el Jordán para que ellos pasen y tomen la tierra. Entonces, querían matarlo a los espías. Y Rahab era una ramera.
una prostituta. Pero ella vio todas las cosas que Dios hizo, escuchó que Dios iba bendiciendo a su pueblo y actuó en consecuencia. Escondió a los espías hasta que pasaron los que venían a matarlo, y Dios le prometió, los espías le prometieron que cuando destruyan a Jericó ellos iban a ser salvos. Y vamos a leer que dice en Hebreos 11:31 en cuanto a Rahab. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y acá en Josué, vamos a ver lo que dijo Rahab. En Josué 2:9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella dijo, yo sé que Jehová, ella sabía, y movió su corazón y actuó en consecuencia. O sea que ella obedeció lo que sabía de la palabra. Le sabía muy poco. Hay una diferencia. Abraham era judío y conocía, seguramente Dios tenía un contacto directo con Abraham, pero Rahab era gentil. Rahab era una prostituta, pero ella escuchó y tuvo una fe dinámica, una fe verdadera, y creyó y obedeció a Dios y fue salva. Y miren qué pasó con Rahab. En Mateo 1:5, vamos a buscar Mateo. Mateo 1:5 dice lo siguiente: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. O sea que Rahab, la ramera, que obedeció a Dios y que está en la lista de los héroes de la fe, está en la genealogía del Señor Jesucristo. La obediencia a la palabra de Dios, su fe dinámica, su fe verdadera, la hizo salva. Qué hermoso, ¿no? Poder ver que podemos disponer de esa fe verdadera y salva, que salva. Vamos a pensar en 3 puntitos fundamentales. Ahora, el tema de la fe es bíblica. La fe que describe Santiago acá, la fe dinámica, la fe que es salvadora, la fe que convierte, la fe que salva, es la fe que obedece a la palabra de Dios, la fe que alimenta el espíritu, la fe que tiene obediencia a la palabra de Dios. A veces muchas personas dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, yo creo, pero yo creo en mi manera en Dios. Yo creo como yo quiero, porque yo, ¿no? Porque todo es yo. Y no hay una forma de creer a la manera de que uno quiere. O saber solamente en el intelecto, o sentirlo en la emoción. Es creerlo y obedecer en lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que creer y tener fe en lo que Dios dice, no en la forma personal que yo tengo de creer, porque esa es una fe muerta, una fe demoníaca. Pero la fe que salva es la fe que está fundamentada y basada en la obediencia a la palabra de Dios. Y en la fe que se está reflejada, vamos a leer Efesios 2, 8, 9, dice lo siguiente, Efesios 2, 8, 9 y 10, que en esta parte, en este tipo de fe dinámica se resume en Efesios 2, 8, 9 y 10, que dice lo siguiente, 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no tengo que hacer obras para ser salvo, tengo que tener fe, pero esa fe se demuestra con las obras. Primero va la fe, después van las obras como consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios. Pero esas buenas obras, dice, somos hechura suya, el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son
la medida para definir esa buena obra está delimitada por la palabra de Dios. Y pensando y meditando en buenas obras es hablar de Cristo a otros, es servir a mi hermano con amor, es considerarlo a la luz de la palabra de Dios, es edificarlo, orar por él, servir a los hermanos. Pensaba en el servicio, ¿no? En las buenas obras. Siempre decimos hacemos obras, pero el servicio, y el servicio es hacer algo para el beneficio del otro, ¿no? Y a veces confundimos el hecho de las buenas obras. Las buenas obras son aquellas que están sujetas a la línea que la palabra de Dios marca, el servicio a los hermanos. Y a veces caemos muchos. El libro de Santiago fue escrito de manera de... Santiago quiso remarcar la hipocresía de muchos, quizás cristianos también, ¿no? De muchos cristianos que eran muy moralistas, religiosos, y que no se sujetaban a lo que Dios pedía, a la gracia de Dios y al lineamiento de las buenas obras con la palabra de Dios, ¿no? Y eso no da lugares a grupos, a sectarios, a lugares cerrados, no. Yo hoy, cuando meditaba en esto, pensaba y decía, cuando estemos en el cielo, ¿habrá grupos, zonas? Soy de acá, soy de allá, soy de esta iglesia, soy de la zona sur, soy de la zona oeste, soy de la zona sudeste. No, no va a haber zonas, gracias a Dios, ¿no? Ahí solamente vamos a estar los que tengamos una fe verdadera. Y oremos mucho para que el Señor nos dé sabiduría para poder investigar, para poder estudiar la palabra y ver en qué fe estamos, ¿no? Y meditemos en 3 puntos, hermanas, amigas, pensando en cómo podemos aplicar esto. Anoté 3 puntos fundamentales, ¿no? Dice, examinemos nuestro corazón. ¿Hay cambios en mi vida que reflejan dónde está puesta mi fe? Si no hay cambios en mi vida, si no reflejo un cambio, no hay un antes y un después, cuando manifiesto recibir a Cristo, examinémonos, si es que realmente estamos en la fe verdadera, ¿no? Examinémonos, el Salmo 139 decía, examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame hacia el camino eterno, ¿no? Otro punto, gozamos de una relación vital, de una relación con Dios a través de la palabra. ¿Es para nosotros un deleite leer la palabra? ¿O es un peso? ¿O es algo? ¿O es un deleite? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y otro punto que también es una buena obra, hay muchos más, pero solamente 3 anoté. Deseo hablar de Cristo a otros. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Una fe que no es verdadera mantiene a Cristo oculto, pero si lo mantengo oculto es porque no hay una fe verdadera. Digo, yo creo, pero no evidencio. Por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no? Hay un versículo de Corintios, que 2 Corintios 13:5, que me gustaría leerlo antes de que terminemos. 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo les hablaba así a los corintios, ¿no? Que examinen su fe, porque la vida cristiana, la fe dinámica, la fe verdadera, se manifiesta en un diario andar, dependiendo del Señor, ¿no? En una fe verdadera, en una fe dinámica y en una fe que se demuestra cotidianamente. No es una fe que solamente queda en el intelecto o en la emoción, sino que interviene, yo sé lo que la palabra de Dios dice, siento el deseo y actúo en consecuencia, en obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Como los héroes de la fe, si leemos, les invito a leer el capítulo 11 de Hebreo, no lo vamos a leer ahora, pero porque si no tendríamos que ahondar en el tema de cada uno de los héroes de la fe. Ellos hicieron proezas impresionantes y magníficas para nosotros, para que nos queden como enseñanza. Esos testigos en derredor que habla en Hebreos 12 son ellos, para que
pensemos en ellos, meditemos en ellos, en cómo alimentar nuestra fe, que son un estímulo para nosotros, ¿no? Porque vemos cómo ellos no vieron las circunstancias para manifestar su fe, sino que no importaron las consecuencias de expresar esa fe dinámica y verdadera. Algunos pagaron con su vida, otros tuvieron beneficios de parte del Señor, otros aún sin saber a dónde iban, como hablar, ofreció a su hijo. Hay muchos ejemplos de la fe y todos reflejando la obediencia a la palabra de Dios. Invito a que lean el capítulo 11 del libro de Hebreo, que es precioso, ¿no? Y bueno, ahora quería hablarte a vos, amiga, que no tenés a Cristo en tu corazón, que no tenés esta fe verdadera, que tu fe no está puesta en esta fe verdadera, que cree a lo que Dios dice, no en nuestra propia humanidad. Esa fe que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, perdón. Y te invito para que examines tu corazón, veas dónde está puesta tu fe. Si no recibiste a Cristo, si no reconoces delante del Señor Jesús que sos pecadora y le recibís en tu corazón, sabemos que los que no tenemos la fe verdadera no vamos a ir con el Señor. Hay dos caminos para poder ser salvos. Hay un solo camino para poder ser salvos, el cielo, para poder ir al cielo. Y ese camino para ir al cielo es el Señor Jesucristo. Así que te animo a que recibas hoy al Señor Jesús en tu corazón y le digas así: si querés recibir y tener esta fe verdadera, te pido que ores de esta manera: Señor Jesús, reconozco que mi fe estuvo puesta equivocadamente en cosas, en situaciones, en ídolos o en imágenes, y no en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Reconozco que soy pecadora, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente y recibe a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a su vida y hay fiesta en los cielos. Si recibiste a Cristo en tu corazón, puedes hacerlo en cualquier momento, puedes hacerlo ahora. Investigar, buscar la verdad a través de la Biblia, pedir a Dios sabiduría para poder conocerla. Y acordate que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Esperemos que Dios despeje las nubes del entendimiento y puedan recibir al Señor Jesús en su corazón. Muchas gracias por este tiempo. El libro de Santiago es hermoso. Terminamos el capítulo 2. Vamos a seguir el próximo encuentro con el capítulo 3. Y muchas gracias por este tiempo y vamos a terminar orando para darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada una de las personas que pueda escuchar este tiempo, este mensaje. Te pedimos que es la obra para la cual tú la enviaste, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada una de las oyentes, cada una de aquellas hermanas que pudieran escucharle también, que les sea de bendición para poder renovar cada día nuestra comunión contigo, nuestra fe dinámica, verdadera, tomados de tu mano y buscando la guía y dirección en tu palabra. Y también, Señor, te pido por aquellas que no tienen a Cristo, que no tienen una experiencia contigo, que no tienen una relación contigo, Señor, que tú quebrantes los corazones. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, nos vemos, si el Señor lo permite, dentro de 15 días. Que el Señor las bendiga muchísimo. Chao, chao.